Congreso Internacional de Metodología de la Investigación. Es un gusto estar aquí reunidos y poder intercambiar reflexiones y trabajos de investigación en relación a la metodología de la investigación y la enseñanza del derecho. Le damos la bienvenida al panel que nos acompaña el día de hoy también. Y bueno, estamos un poco retrasados de tiempo, así que vamos a tratar de ajustarnos a los horarios. Me ha pedido el coordinador que les informe que al mediodía, terminando esta mesa, va a haber una toma de fotografía del evento del Congreso, aquí en la explanada de la entrada del instituto, los que gusten participar. Y vamos a dar comienzo a la mesa del día de hoy con el doctor Marco Antonio López Galicia. Brevemente leeré unas líneas para que podamos comenzar la mesa y quizás tener al final algunos minutos para intercambiar ideas en este panel. El doctor Marco Antonio López Galicia es del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, decano de la carrera de Derecho del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, doctor en Tanatología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, maestro en Derecho y especialista en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Derecho y Psicología, académico del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Doctor, tiene el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias. Buenos días al público que nos acompaña y pues antes de iniciar sí quiero hacer el agradecimiento al doctor Enrique Cáceres y a todo el comité organizador. Y pues bueno, efectivamente tengo aquí el gusto de venir a este segundo congreso de metodología y de enseñanza del derecho para poder compartir cuáles han sido los aprendizajes que hemos ido descubriendo y que nos han ido permitiendo construir la licenciatura en Derecho del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, desde lo que fue la propuesta de enseñanza de la licenciatura en Derecho, que está basada fundamentalmente en el modelo de enseñanza escandinavo y que básicamente pues tiene que ver con un enfoque de la enseñanza del derecho semipresencial. Entonces, pues la experiencia que estaré aquí compartiendo con ustedes gira en torno a los descubrimientos que hemos estado haciendo a lo largo de los años 2012, 13, 14, 15, 16 y 17 sobre lo que implica una experiencia de aprendizaje semipresencial del derecho. En principio, sí quiero plantearles que la experiencia formativa del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado rescata una tradición de un enfoque de enseñanza de ciencias de la salud en un inicio. El proyecto educativo inicia con, ya hace un par de años, con una enseñanza en ciencias de la salud y que es desde esa experiencia, desde esa visión de disciplina que se inicia el proyecto de la enseñanza de Derecho. Esto me parece relevante planteando un primer punto de partida integral, ¿no? Se partió de la base al momento de desarrollar el proyecto académico de que el derecho debía de ser enseñado desde una perspectiva integral. ¿Esto qué quería decir? Pues intentar sumar aprendizajes y conocimientos disciplinares. Considerando el objetivo y la misión y la visión de la institución, que es básicamente privilegiar la ciencia, el pensamiento científico, realizar un conocimiento que sea eficiente, realizar y consolidar un conocimiento que sea humano y con este matiz de la misión y visión del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, que es el que inicia este proyecto, rescatar esta parte espiritual del ser humano, ¿no? Y cuando me refiero a la parte espiritual, me refiero a la parte trascendente. Entonces, pues la propuesta integral de enseñanza del derecho estuvo planteada en esta misión y visión, ¿no? En esta identidad. Es así entonces que pues se retoman las teorías que les llamamos integrales y que trajeron como consecuencia pues algunos aportes que
que tienen que ver o que han tenido que ver con la manera en que se enseña. La enseñanza desde una visión de amplitud jurídica, social y humanista. Esto muy de la mano también con los modelos escandinavos, en donde básicamente la enseñanza de todo el modelo educativo está basado en la calidad de la enseñanza más que en la cantidad de las horas, ¿no? Entonces, la estructuración del modelo escandinavo pues, nos hizo reflexionar precisamente sobre lo que implica o la implicación de una experiencia semipresencial. Una experiencia semipresencial en donde pues, no necesariamente se tiene todo el proceso de enseñanza-aprendizaje ahí en el aula, y en donde también la carga académica y la carga de aprendizaje pues, está en casa o está fuera del aula. Los modelos escandinavos precisamente tienen eso muy marcado. Otra de las cuestiones que fue relevante rescatar desde esta perspectiva del modelo escandinavo era el aspecto de la inclusión, ¿no? El concepto de inclusión como un eje rector de lo que sería un proceso de enseñanza-aprendizaje. El modelo de enseñanza escandinavo pues, tiene este componente de bienestar y de inclusión bastante comprometido y bastante desarrollado en cuanto a los diversos niveles educativos, y nos planteamos entonces al momento de crear el proyecto de la licenciatura en Derecho de manera semipresencial, en lo qué íbamos a entender por este proceso incluyente. El proceso incluyente entonces pues tuvo que ver con el perfil de estudiantes o el perfil de educandos que se acercaban a un modelo de enseñanza semipresencial. En su mayoría personas que buscaban, digamos, una continuidad de su proceso formacional, en algunos casos ya con una primera carrera, o digamos gente que tenía pues trabajo, ¿no? El trabajo, digamos, consumía la mayor parte de su tiempo. Entonces, en ese sentido, el concepto de inclusión pues tuvo que ver con esta posibilidad de poder generar condiciones para que la enseñanza de Derecho, la enseñanza de la licenciatura en Derecho pues fuera accesible para las condiciones de la persona. El modelo de enseñanza semipresencial con estos atributos escandinavos, digamos, pues se distribuyó de esta manera. Aspectos preformacionales, en donde consideramos la experiencia previa, la vivencia previa, el aspecto formacional, lo que era la enseñanza en el aspecto formativo, teórico formativo, y en el aspecto de finalización, el aspecto, digamos, posterior, post cursamiento de la licenciatura, que tiene que ver con esta idea de ir fortaleciendo el pensamiento científico de la formación en Derecho, y en donde pues el ciclo estaba enfocado a la finalización de los estudios, continuar con una visión no necesariamente de operación jurídica, sino de desarrollo de pensamiento científico, y desde luego el aspecto humanístico, que es lo que les mencionaba con lo que consideramos con cómo se va desarrollando este bienestar una vez que ya uno adquiere una formación o un conocimiento. Una de las cosas que pudimos o que hemos podido pues detectar de una manera muy clara a lo largo de estos 5 años que hemos estado haciendo este proyecto de enseñanza semipresencial es las problemáticas que tiene enseñar el derecho desde la visión positivista o desde la tradición positivista, en el aspecto de que el educando, el estudiantado, sí tiene una idea preconcebida de lo que implica un proceso formativo de derecho, y que cuando hay, digamos, estas acciones que yo llamaría innovadoras de la enseñanza del derecho, pues sí, en un principio generan cierta sorpresa, ¿no? Por esta idea preconcebida de lo que implica
una enseñanza de derecho en donde el educando pues quizá viene con esta idea de necesariamente enfocarse en profundizar o memorizar, mejor dicho, códigos, y entonces eso es algo que fue una primera cuestión de problemáticas que había que ir o que hemos ido teniendo que ir superando. Otra cuestión que me parece importante plantear es que modelos semipresenciales como en el que se desarrolla el proyecto educativo de el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, pues sí se enfrentan a tener que hacer este proceso de innovación con lo que implica las carencias de las personas que inician un proceso formativo de esta naturaleza. Ha sido muy evidente, digamos, cómo hay educandos, ¿no?, que tienen carencias formativas y que eso nos hace reflexionar sobre nuestro sistema educativo, en el sentido de que evidentemente las carencias de formación educacional pues son realidades, ¿no? Son realidades que hay que ir atendiendo al momento de hacer este tipo de experiencias. Y finalmente, pues la pregunta de la propuesta educacional es si es posible construir modelos educativos para la enseñanza del derecho que tengan características diversas o distintas a los tradicionales. Desde luego que la experiencia de estos años del proyecto educativo, pues sí nos dice que es posible, ¿no? Es posible desde la visión de la innovación, estudiando modelos, en el caso de la institución que represento, semipresenciales, estudiando cómo se van llevando a cabo estos modelos semipresenciales y actualizando los planes de estudio con base en estas cuestiones que le llamamos a destacar. Esto básicamente nos permite compartir lo que han sido las experiencias más importantes que hemos tenido en estos años. La amplitud jurídico-formativa, y me refiero a la amplitud jurídico-formativo a que en la experiencia del proyecto semipresencial, la vinculación del derecho con las realidades que viven las personas ha sido parte de los contenidos de la currícula. Entonces, no centrarse únicamente en el discurso jurídico, sino en el discurso social y humanístico. Creo que ha sido algo positivo y que hemos podido ir adecuando en la currícula. La utilidad a la sociedad, me parece que ahí es muy importante hacer énfasis en que el estudiante de Derecho pues tiene un compromiso social importante. Sobre todo nosotros nos enfocamos en el aspecto de la cultura de la legalidad como una necesidad permanente para transformarla a la sociedad. La base científico-humanista, me parece ahí que los enfoques y las adaptaciones y adecuaciones que hemos hecho a la currícula, pues ha tenido mucho que ver con inculcar en el educando esta necesidad permanente de un pensamiento científico-jurídico que pueda ayudar a trascender precisamente esta visión, digamos, mucho más operativa del derecho a un derecho que se vuelva conocimiento jurídico que nos ayude a transformar la realidad. Y por último, hacer permanentemente esta vinculación hacia las necesidades reales, ¿no? La integralidad del derecho creo que ahí ayuda mucho para poder dimensionar que las realidades del derecho son las realidades de la vivencia cotidiana, ¿no? Y es ahí donde podemos ver y vislumbrar la utilidad de la enseñanza y del aprendizaje del derecho en situaciones diversas, como ha sido, por ejemplo, el caso de los lugares donde se han insertado nuestros egresados, que ha sido la atención a víctimas de violaciones de derechos humanos, de desaparición forzada, la reflexión sobre el tema de la cultura de la legalidad, por ejemplo, o la propia operación jurídica, pero con cuestiones humanísticas, ¿no? Desde luego, creo que aquí vale la pena resaltar que sí, el modelo
semipresencial en la actualidad sí se ha nutrido de enfoques integradores del derecho, como por ejemplo la propuesta que pues ya el Instituto de Investigaciones Jurídicas y ya otros autores y el propio doctor Cáceres pues ha venido trabajando desde hace ya mucho tiempo. Creo que aquí nosotros podemos dar cuenta de cómo el énfasis de la parte terminal es realmente, en el énfasis de la parte terminal de la licenciatura en Derecho es realmente importante integrar aspectos interdisciplinares para que quede mucho más evidente y más claro este concepto de la integralidad del derecho o de los modelos integradores. Es precisamente la adecuación curricular del último cuatrimestre, en donde tenemos un seminario integral de derecho, que creo que eso es lo que intenta rescatar. Y pues básicamente en mi compartir, en mi exposición, pues eso es lo que venía aquí a plantearles, que la experiencia de implementar un modelo semipresencial sí tiene posibilidades reales desde la perspectiva de la innovación y desde la perspectiva de la integralidad de la enseñanza del derecho. Creo que eso sería todo lo que tengo que compartir y agradezco su escucha. Muchas gracias. Muchas gracias. Justamente esta mesa es sobre diseño curricular en la enseñanza del derecho y es una de las visiones de cómo podemos aplicar e ir desarrollando estas transformaciones en la enseñanza del derecho. Así que, sin más, voy a dar la palabra a Roberto Lara Domínguez, que nos acompaña de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana y estudiante de la Maestría en Educación Superior de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Su experiencia profesional se ha mantenido en el litigio ante autoridades jurisdiccionales y ha sido docente durante 8 años en diferentes universidades de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Bienvenido. Perdón que lo interrumpa. Un error mío, una disculpa de antemano a los colegas de la mesa. Solo quería compartirles que vamos a contar aproximadamente con 12 minutos, así que de antemano me disculpo por tener que desempeñar este papel rigorista. Gracias. Muy buen día. De entrada, agradecer el espacio. Como siempre he dicho, me parece que el poder venir e intercambiar experiencias e ideas desde la docencia, sobre todo en la licenciatura de Derecho, es sumamente importante porque creo que realmente aquí se encuentra el enriquecimiento precisamente de esta actividad que nos reúne a todos. Como ya bien en la presentación decían, el tema que yo traigo es la instrumentación de las competencias en la propuesta curricular para la licenciatura de Derecho, a partir o con base en el humanismo crítico de Carl Rogers. Esta ponencia nace de un proceso de investigación que ya lleva aproximadamente 1 año y que esperemos se termine el año que viene, en donde la idea es generar una propuesta curricular tal cual, con la que se pueda generar o se pueda plantear de qué forma, a partir del humanismo, se pueden llevar a cabo o se pueden materializar las competencias dentro de los estudiantes de la licenciatura en Derecho. ¿Cómo que se me fue? Ahí está. ¿Sí, verdad? Bien. El problema que yo visualizo después de ya casi 9 años de encontrarme frente a grupo es, y que muy probablemente muchos de ustedes lo han notado, es que los estudiantes llegan en el primer semestre y cuando uno les pregunta ¿por qué estás aquí?, ellos tienden a responder pues porque quiero ayudar a la comunidad, porque me gusta pensar en la justicia, porque creo que puedo hacer algo para mejorar la situación de mi sociedad, cuestiones como estas. Pero cuando ellos están saliendo de la licenciatura, en realidad esto ya se les olvidó y lo que ellos están buscando es tal vez un puesto dentro del Poder Judicial, una plaza o ser jueces o cuestiones como estas. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención cómo en el proceso de formación pues perdían esta esencia, ¿no? Esta parte como demasiado, la parte humana que los había motivado a llegar ahí y que se había convertido ya más en un interés de tipo económico.
Y entonces yo pensé, bueno, pues quiere decir que algo estamos haciendo mal nosotros, ¿no? Pues en algo estamos fallándoles nosotros, porque es hacia allá, hacia donde los estamos guiando. Entonces, la respuesta que yo me daba era, bueno, tal vez tiene que ver con el sustento teórico que nosotros estamos trabajando desde el currículo, porque al final de cuentas, sí soy completamente creyente de que la propuesta curricular es la base de todo lo que hacemos. Es decir, si en la propuesta curricular no se encuentra bien establecido nuestro modelo educativo, nuestro modelo de gestión, nuestro modelo pedagógico, simple y sencillamente no podríamos formar al tipo de ser humano que deseamos tener, ¿no? Frente en la sociedad, ya laborando como abogados, ya como operadores jurídicos. Entonces, dentro de este proceso de investigación que he estado llevando a cabo durante el último año, me he dado cuenta que uno de los problemas básicos tal vez pudiera encontrarse en que no detectamos adecuadamente las necesidades que los estudiantes tienen al momento de salir o al momento de que se van a enfrentar ya a la vida laboral, ¿no? A la vida profesional. Entonces, este modelo, este enfoque por competencias que se ha popularizado mucho y que ha entrado a ser razón de muchas propuestas curriculares con una buena justificación, vaya, de repente tiende a suscitarse que las competencias pudieran no estar completamente instrumentalizadas dentro de las propuestas curriculares de las universidades. Entonces, ¿qué es lo que yo intento decir con todo esto? Que finalmente puede ser el currículo el principal obstáculo para que formemos a los seres humanos que realmente van a salir a trabajar para y con la sociedad. Es decir, de repente nosotros armamos diseños o propuestas curriculares que contienen un conjunto de asignaturas o de experiencias que no son las que realmente los acercan a la realidad en la cual ellos se van a desempeñar a posteriori, ¿no? Entonces, ante esto, yo lo que estoy intentando proponer es que a partir del humanismo crítico, específicamente de Carl Rogers, se puede generar una base o un sustento para realmente generar esta operacionalización de las competencias. Porque Carl Rogers establece dentro de su teoría del aprendizaje, que originalmente es una teoría psicológica que se traslada posteriormente a la educación, que de entrada se requiere tener un conjunto de experiencias, no lo toma como asignaturas tal cual, sino que las define como experiencias, porque plantea el hecho de que el estudiante realmente haga suyo el conocimiento a partir de vivenciarlo. Y esto implicaría que estas experiencias deberían contener una serie de conocimientos que sean útiles, es decir, que estén pensadas de manera concreta para el contexto en el cual ellos se van a desenvolver. Pero tal vez la característica principal de la postura de Carl Rogers, de la teoría de Carl Rogers, es que tiene que estar basado todo este proceso en la libertad y en el respeto. Pero esta libertad pensada de una manera de común acuerdo. ¿Por qué? Porque tampoco se trata de caer en un libertinaje, tal cual lo plantea Carl Rogers, pero tampoco se trata de hacer todo de manera prescriptiva, sino que a partir de negociar, de este convenir entre docentes, alumnos e institución, como agentes del proceso educativo, se puedan generar acuerdos que lleven a establecer una libertad regulada, y esto me parece sumamente interesante. ¿Cuál es la parte conflictiva o la parte difícil, más que conflictiva, la parte difícil de esta postura? Pues precisamente lograr establecer qué es lo que cada alumno necesita, porque entonces la base de Carl Rogers es que todo sea de manera individualizada, es decir, no se trata de generar procesos de enseñanza-aprendizaje que estén pensados de manera grupal, sino desde la individualidad. Y aquí tal vez es en donde entra el problema más fuerte de la licenciatura en Derecho, que muchos de los docentes que están dando clases no están profesionalizados en docencia. Entonces, la formación docente del profesor se convierte en un elemento fundamental para que estas posturas se puedan instrumentar. Porque yo siempre he dicho, si el profesor no se encuentra formado y enterado de la manera en la que tendrá que dar sus asignaturas, sus experiencias, no importa todo lo que hagas en el diseño curricular, porque al final el dueño de la clase va a ser el profesor. Entonces,
Si tu diseño curricular está muy bien hecho, está muy bien fundado, está muy bien pensado a partir de una seria detección de necesidades, pero el profesor no tiene la menor intención de llevarlo a cabo, simple y sencillamente no sirve de nada. Así sea la idea más creativa o la más innovadora o la más, no sé, la mejor idea, no va a funcionar. Entonces, por eso es que el humanismo crítico me parece una respuesta viable, porque plantea o centra esta atención dentro o en el profesor. En este profesor que sea consciente, uno, de la misión de su universidad, dos, de su propuesta curricular, la propuesta curricular de su licenciatura, del proceso que tiene y de la relación que tiene que llevar, que debe construir con el estudiante, que eso me parece que es sumamente importante, porque también ahí se pueden detectar en determinado momento muchos vicios, y de esta manera se convierta en un elemento verdaderamente integral de la propuesta curricular que se planea desarrollar. Entonces, la verdad es el salud. La investigación sigue en proceso. Yo espero que el próximo año pueda ya traer los resultados de la aplicación, la propuesta como tal, pero hasta este momento, como reflexiones teóricas, es la etapa en la que nos encontramos. En concreto, se trata de darle relevancia o darle un sustento teórico a partir del humanismo crítico de Carl Rogers al currículo de la licenciatura en Derecho, pensando específicamente en generar un modelo pedagógico que logre, y un enfoque, por supuesto, que logre instrumentar las competencias de manera adecuada. Entonces, pues esta sería mi participación. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias al doctor Roberto Lara. Justamente nos permite situar y poner sobre la mesa esta discusión que solamente muchas veces se va quedando de lado respecto del acompañamiento institucional, es decir, sí es una labor bien importante la que tenemos como docentes y como profesores, pero también buscar la manera de irlo impulsando a través del apoyo institucional, porque muchas veces eso es un obstáculo que nos limita en alguna medida. Continuando con nuestra mesa, toca el turno al doctor José Martínez Pichardo. Él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho y doctor en Ciencias Sociales y Administrativas, ambos con mención honorífica por la Universidad Chapultepec, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y autor de diversos libros y artículos en revistas jurídicas. Doctor, bienvenido a su tiempo. Sí, muchas gracias, gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer al doctor Enrique Cáceres Nieto el organizar este foro internacional para darnos la oportunidad de platicar sobre temas que nos apasionan y que es la investigación y la docencia del derecho. El tema de mi ponencia es la educación en derechos humanos, un imperativo en la enseñanza del derecho, en la que manifiesto que en los escenarios de la globalización, la protección de los derechos humanos se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de los estados democráticos. En este contexto, el Estado mexicano implementó un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos que entre sus objetivos establece la obligatoriedad de esta desde una perspectiva integral. Aunado a lo anterior, la reforma constitucional en esta materia, publicada el 10 de junio de 2011, indica que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Las universidades y las instituciones de educación superior son autoridades para el cumplimiento de este objetivo constitucional. Por ello, el propósito de esta ponencia es reflexionar sobre la importancia de la educación de esta materia en las facultades de Derecho de nuestro país, en virtud de que son los espacios educativos en donde se formarán o se forman los operadores jurídicos que trabajarán en las instancias de justicia.
De acuerdo al informe del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, los avances registrados en su educación en los primeros 12 años del siglo XXI han sido en la enseñanza de los derechos humanos. Sin embargo, esta educación constituye un proceso transformador y una práctica social. Su objetivo es que las personas reconozcan, defiendan, promuevan y los practiquen. También que sean conscientes de la justicia, la paz, el respeto, la participación, la solidaridad y la autonomía. Es decir, que se reconozcan como actores sociales, constructores de la sociedad y de los cambios que ésta necesita para que se respete la dignidad humana. En ese sentido, la educación en derechos humanos va más allá de la enseñanza, porque no basta con informar a los estudiantes sobre todos los aspectos relacionados con esto, sino que se requiere concientizarlos y sensibilizarlos de la importancia que representa el respeto a los demás, la tolerancia a quienes no comparten nuestra forma de pensar y nuestro comportamiento. Formar a los estudiantes con valores de respeto al otro, fomentar actitudes de humanismo y sobre todo practicarlos. De ahí que, como lo señala la UNESCO, la enseñanza de los derechos humanos abarca 3 aspectos: la transmisión de conocimiento específico, la aceptación de los valores y principios que sirven de base. Es así como la educación en esta materia se convierte en un pilar fundamental para combatir y sobre todo prevenir su violación, pues en la medida en que se fomente el conocimiento, la aceptación y su práctica es posible. Es posible crear una cultura de respeto y su protección, de tal manera que los miembros de una colectividad no solamente denuncien su violación, sino que también participen en su protección. Pero además la educación en esta materia requiere de la participación de todos los actores e instituciones de la sociedad que promuevan un conjunto de actividades de educación, capacitación y difusión de información orientadas a crear una cultura universal de los derechos humanos. De acuerdo con las anteriores consideraciones, las instituciones educativas de todos los niveles académicos están obligadas a desarrollar programas en los que se integren diversas actividades dirigidas a su enseñanza y se promuevan actitudes y valores para su protección, pero sin duda las instituciones que deben poner mayor atención al desarrollo de la educación de esta materia son las universidades e instituciones de educación superior y en particular las facultades de Derecho, en virtud de que, como lo manifiesto, de ahí saldrán los futuros servidores de las instancias de justicia y también las instancias de los derechos humanos. En este contexto es necesario señalar que en México la enseñanza del derecho se ha caracterizado, entre otros, por los siguientes rasgos. El primero de ellos es un marcado enfoque positivista, normativista y por ende descriptivo y con escaso margen de análisis y de discusión. El segundo es la parcialización de los conocimientos, resultado del enfoque epistemológico antes citado, que centra la atención en el ordenamiento jurídico sin relacionarlo con los ámbitos sociocultural, económico y político. Un tercer rasgo es su carácter predominantemente teórico, lo que genera escaso contacto con los estudiantes, no solo con la práctica, sino además con la realidad viva, pues si bien es cierto que los docentes de algunas asignaturas llevan al aula algunos casos reales para que los alumnos los analicen y resuelvan, aplicando los conocimientos transmitidos, también lo es que para comprender en su justa dimensión un problema y sus implicaciones es necesario acercarse no solo a la información, sino también a las personas que lo viven. El cuarto rasgo a destacar en la enseñanza del derecho está relacionado con la concepción que tienen los docentes sobre el derecho y sobre el papel de los licenciados en Derecho en la sociedad, concepción que subyace en el tipo de información que se transmite y en la forma en que se hace, lo cual tiene por lo menos 2 implicaciones. Por un lado,
la visión parcializada de la currícula de la licenciatura en Derecho, que en muchas ocasiones impide tanto a los docentes como a los estudiantes relacionar los contenidos de una asignatura con las subsecuentes, aun cuando son o sean de la misma área. Por otro lado, las asignaturas que no son de contenido estrictamente jurídico, denominadas como complementarias, solamente se consideran como irrelevantes. De ahí que no se relaciona ni tampoco se hace dialéctica entre otras disciplinas. El quinto rasgo que encontramos es que en la enseñanza del derecho prevalece la llamada exposición por parte del profesor como el método más socorrido, que en pocas ocasiones permite la interacción profesor-alumno o de alumnos entre sí. Aunado a lo anterior, la enseñanza de los derechos humanos no ha sido considerada como un elemento esencial en la formación de los futuros operadores jurídicos, a pesar de lo dispuesto de la reforma constitucional del 2011. En efecto, en un trabajo intitulado Diagnóstico Operativo sobre los programas educativos en Derecho, elaborado por el Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de los Derechos Humanos, en el que se analizaron los planes de estudio de 59 universidades de México, 36 públicas y 23 privadas, se plantea que del 100% de las universidades públicas que se estudiaron, el 33.3 no oferta ninguna asignatura sobre derechos humanos. El 41.66 tiene esa asignatura con el carácter de obligatoria y el 13.8 restante la oferta como optativa. Además, solo 5 universidades públicas cuentan con un plan de estudios que modificaron después de la reforma de 2011. Estas son las universidades autónomas de la Nacional, la de Tlaxcala, Querétaro, Aguascalientes y Baja California Sur. En lo que respecta a las universidades privadas, que se analizaron, el 26.8 no cuenta con asignaturas de derechos humanos y el 69.3 sí ofertan esta asignatura. Cabe señalar que a excepción de una, el plan de estudios de estas universidades es anterior a la reforma constitucional del 2011. Otro aspecto importante que se encontró es que las 59 universidades estudiadas, en 12 se imparte la asignatura de derechos humanos desde la perspectiva constitucional, o sea que solamente se les imparte considerando las garantías individuales, lo que genera que se sigan formando profesionistas con la visión de derechos humanos anteriores a la reforma. De igual forma, se encontró que en ambas universidades públicas y privadas no se han actualizado sus planes y programas de estudio que tienen asignaturas aisladas y que no tienen un hilo conductor transversal. O sea, se hace todavía una educación de carácter lineal y no se ha llegado a la condición de la transversalidad para que la enseñanza de los derechos humanos sea realmente como lo postula la reforma constitucional, y solamente se hace una enseñanza en forma atomizada. Lo anterior es sumamente relevante en virtud de que, como se plantea en algunos estudios, las universidades son la punta del iceberg para la formación de las personas que se dedicarán al derecho, que se dedicarán a impartirlo en diferentes áreas y aplicar estos derechos humanos en la vida cotidiana de la ciudadanía, o sea, que haya una permeación en la ciudadanía. Por lo anterior, en el cuerpo académico, estudios de género, derechos humanos y de la sociedad, adscrito al Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad que provengo, estamos desarrollando un proyecto de investigación cuyo objetivo es diagnosticar la situación que guarda la enseñanza de los derechos humanos en la licenciatura en Derecho. O sea que ahí vamos a investigar el qué se está enseñando de los derechos humanos, a diferencia de cómo se está enseñando los derechos humanos, que es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, actualmente nos encontramos en la realización de las entrevistas a profundidad y grupos de enfoque a los profesores y alumnos de la Facultad de Derecho,
las unidades académicas profesionales y los centros universitarios en los que se oferta la licenciatura en Derecho. Partimos de la premisa de que la educación en derechos humanos debe convertirse en un imperativo en la enseñanza del derecho para lograr una formación integral de los futuros operadores jurídicos con perspectiva de derechos humanos. Muchas gracias. Antes de tiempo, Muchas gracias, doctor. Sin duda es un tema de primera importancia, la necesidad de poder enseñar derechos humanos en las universidades, y este tipo de trabajos justamente promueven esta propuesta y esta interconexión. Para continuar con nuestra mesa, vamos a dar la palabra a Elia Sánchez Gómez, quien es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Lingüística Hispánica y doctorante del programa en Lingüística en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y profesora de asignatura en los colegios de Letras Clásicas y de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido lectora en Suecia, ha impartido cursos en Perú, Panamá y en distintas instituciones públicas en México. Participado en congresos nacionales e internacionales y por más de 6 años fue asesora en el Senado de la República en México. Bienvenida, doctora. Adelante. Buenos días. Sí, creo que sí, ¿verdad? Sí, ahí está. Muy bien, buenos días. Antes que nada, quiero agradecer también la oportunidad de estar aquí, de participar y de compartir con ustedes parte del trabajo que hemos estado haciendo. La verdad, primero quiero pedir una disculpa. Mi compañera Maribel Hernández Huereca, que iba a estar aquí acompañándonos el día de hoy, tuvo que quedarse en el Congreso porque hubo una modificación en cuanto a la planeación y hoy se está decidiendo la ley de egresos. Entonces no pude estar aquí, pero… Y la doctora María del Refugio Pérez Paredes está atendiendo compromisos en otro congreso, entonces voy a hacer las presentaciones en esta ocasión yo. Hablar del diseño curricular es sumamente complicado porque está tan limitado que es como la cobija, jala uno para un lado y descobija el otro. Entonces estoy escuchando aquí las ponencias y me doy cuenta de que todos tenemos como una idea bastante clara de lo que queremos en relación con la formación en Derecho, pero que desafortunadamente no alcanza para cubrir, esta cobija no alcanza para cubrirlos a todos. Entonces, en cierta forma, lo que nosotras queremos plantear aquí es algo sobre lo que hemos ya venido trabajando, incluso lo presentamos en el congreso anterior y ahora lo estamos detallando un poco más, que tiene que ver con la formación de abogados que tengan como objetivo en su perspectiva laboral el ámbito del congreso, ¿sí? Habíamos señalado en otra ocasión que aun cuando no hay un perfil específico para conformar los cuerpos de apoyo del Congreso de México, es una tendencia generalizada a que los legisladores se hagan acompañar de abogados, ¿sí? Entonces, lo cual me parece genial. Lo único que nosotras objetamos al respecto es el hecho de que en los planes de estudios de las diferentes universidades, la carrera en Derecho, salvo la UAM Coajimalpa, que tiene un poquito más de interés al respecto, muchas veces se olvidan de que el Congreso es un espacio natural para el ejercicio profesional de los abogados. Entonces, ¿qué es lo que nosotras queremos plantear en este caso? Bueno, lo primero, ¿con este? Sí, hacia allá. Ah, ok, gracias. Ahí está. Uy, está muy chiquito, a ver si ven. Muy bien, lo primero que nosotros queremos plantear al respecto es que a raíz del cambio de la correlación de fuerzas en 1997, se empezaron a hacer visibles una serie de problemáticas que existían al interior del Congreso. Estas problemáticas se fueron agudizando conforme el Congreso tuvo que hacerse responsable real de las funciones que la Constitución le atribuía. ¿Sí? Entonces, a raíz precisamente de que se evidencia esta debilidad, se da uno cuenta de que es necesario fortalecer al Congreso. Y esta necesidad de fortalecimiento hace que en 1999
se hagan una serie de modificaciones a la normatividad y, es para el otro lado, se hagan una serie de modificaciones a la normatividad y la ley orgánica, la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en 99 incorpora el servicio civil de carrera. Entonces, a raíz de eso, en el 2000 se da a conocer el primer estatuto en la Cámara de Diputados, el Estatuto del Servicio Civil de Carrera, y en el 2002 en el Senado de la República. Esta legislación respecto del servicio civil de carrera echó a andar la maquinaria para poder formar cuerpos de apoyo sólidos que entendieran, por un lado, que el Congreso es un espacio en el que indiscutiblemente hay un ámbito totalmente político, pero hay otro espacio que es técnico, ¿sí? Y ese espacio técnico es el que a nosotras en particular nos interesa. Entonces, en este espacio técnico, a la apertura de este espacio técnico, dio lugar a que se abrieran convocatorias para empezar a configurar estos cuerpos de apoyo. El Senado de la República, junto con la Cámara, hicieron convocatorias y participan un amplio número de personas interesadas, la mayoría de ellas ya con una amplia carrera dentro de las labores legislativas, pero después, por diversas razones, estas convocatorias no se volvieron a presentar. La Cámara de Diputados tiene una cuestión sumamente interesante, y es que en el 2001 se creó un acuerdo parlamentario mediante el cual se establecía la forma en la que se iban a hacer las contrataciones para personal de confianza y personal por honorarios. Entonces, esto dejó a un lado, dejó en un espacio olvidado el estatuto precisamente del servicio de carrera de la Cámara de Diputados. El de la Cámara de Senadores sigue vigente, pero aún así no ha habido tampoco mucho trabajo en relación con la conformación de los cuerpos de apoyo. En 2010, tratando de reactivar precisamente este sistema, se dan a conocer los reglamentos del servicio de carrera en cada una de las cámaras. Como decía hace un momento, gracias a estas convocatorias, en la Cámara de Senadores se inició el servicio civil de carrera con 250 funcionarios que aprobaron el concurso. Entonces, en la Cámara de Diputados, curiosamente, hubo muchísimo menos, siendo mucho más amplia, hubo menos funcionarios que aprobaron, fueron solo 53. A los funcionarios del Senado inmediatamente se les incorpora al servicio civil de carrera y ellos forman parte de este servicio, pero los de la Cámara de Diputados están en una situación como de limbo. No son funcionarios del servicio, pero son trabajadores de la Cámara, no pertenecen a un partido político, etcétera. Entonces, es una situación un poco curiosa. A 30 de ellos se les reconoció el resultado, pero sin darles un nombramiento. O sea, simplemente se reconoció que aprobaron el examen, ¿sí? Entonces, en ambos casos no existe un programa permanente de reclutamiento ni de desarrollo, desarrollo y capacitación de los funcionarios de carrera, que está establecido en la ley. O sea, incluso las dos cámaras crearon ya el centro de capacitación, el CEDIP en la Cámara de Diputados y el CECAFT en la de Senadores, para formar y para estar atendiendo las necesidades de los funcionarios de carrera. Entonces, hay un problema, esto lo tenemos que vincular con un problema grave que se presenta en cada legislatura. Una vez que los funcionarios, los asesores de los diputados se han formado dentro de las funciones propias del Congreso, han aprendido, han adquirido experiencia, han tomado cursos, etcétera, estos tienen que renovarse en la Cámara de Diputados cada 3 años, lo que implica una verdadera inversión constante y recursos que se pierden, porque no hay garantía de que ellos permanezcan. Si fueran funcionarios de carrera del Congreso, entonces sería una inversión que estaría redundando en beneficios para el Congreso. El compromiso de los asesores con los legisladores, en estas circunstancias el compromiso de los asesores es específicamente con los legisladores y no con la institución, es decir, no con el Congreso. Esto genera nuevamente va nuevamente a afectar un aspecto fundamental, que es el de la debilidad institucional del Congreso.
no hay un conocimiento entre los nuevos asesores que cada año están ingresando, no hay un conocimiento preciso de las funciones que la Cámara realiza, de los procesos por los cuales se tiene que transitar, por ejemplo, para desempeñar la función fundamental del Congreso, que es la de emitir leyes, modificarlas, etcétera. Hay una duplicación de trabajo en ocasiones mal dirigido, las acciones de inconstitucionalidad muchas veces se derivan precisamente de algunos de estos problemas, y hay también se dan invasiones en esferas laborales, precisamente por una falta de conocimiento respecto de las funciones que tiene cada una de las cámaras o de las funciones que tiene el Congreso como tal, etcétera, ¿no? Entonces se va ampliando la problemática. Todo esto ha dado una serie de resultados que afectan claramente al Congreso. La población, si bien no toda la población, pero sí hay cada vez más interés por conocer, por saber cómo opera el sistema, qué es lo que hace el gobierno, etcétera. Entonces, hay una percepción social de que el Congreso no tiene credibilidad, hay desconfianza en los legisladores, se exigen resultados y se han creado incluso organismos que tienen como una de sus prioridades vigilar la actuación del Congreso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí algunas de las instituciones que precisamente han tratado de hacer un seguimiento claro y preciso del tipo de actividades, del tipo de funciones o de cómo desempeñan sus funciones los diferentes congresos. Al respecto, quisiéramos señalar una cosa que nos parece sumamente interesante. Al interior de los congresos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, hay un seguimiento del quehacer legislativo. Pero este seguimiento ha quedado en lo que actualmente se denomina en términos generales como la numeralia. ¿Cuántas veces se subió a tribuna el diputado? ¿Cuántas veces el senador? ¿Cuántas iniciativas presentó? Y cosas por el estilo. ¿En cuántas comisiones participa? Pero no hay un seguimiento que diga de esas iniciativas cuántas se aprobaron y qué impacto tuvieron, ¿sí? Porque me parece que es la parte fundamental. Lo otro queda en números, y la verdad es que hay libros y libros respecto de esto que no pasa de ser un recuento de ocasiones, digamos. Y las instituciones y las organizaciones como estas muchas veces han caído también en esto, en hacer un recuento de las ocasiones en que participan, se suben a tribuna, etcétera, cosas por el estilo. Contando también las de alusiones personales, por ejemplo, ¿sí? Muy bien, entonces, en este contexto hay como una preocupación al interior del Congreso, de parte de varios legisladores, hay una preocupación que pretende fortalecer el Congreso, hacer que efectivamente cumpla la labor que tiene que cumplir, ¿no? Que entre otras, pues es la de hacer un contrapeso del Poder Ejecutivo y cuestiones por el estilo, para lo cual tendría que ser una institución fuerte. Para lograrlo, una de las cuestiones que se ha mencionado es la necesidad de reactivar el servicio de carrera del Congreso. Otra que aquí lo pusimos a manera de metáfora es la de combatir la realeza legislativa. Hay legisladores que van con toda su corte y llegan a tener 20, 25, 30, ha habido ocasiones, creo que el número máximo llegó a ser de 45 asesores. Entonces, uno se pregunta, ¿realmente consideran que es el Palacio Legislativo y que hay que tener una corte, ¿no? Cuando hay legisladores que llegan con un asesor, 2 asesores específicos, y por eso es una de las cuestiones importantes que nosotras identificamos en la formación en Derecho, es que cuando llegan con 1 o 2 asesores, esos asesores en general son abogados. O sea, es la principal necesidad que tienen un legislador, que puede ser de la formación que sea, o puede no tener formación, nosotros estamos en contra de que se exija como requisito, que se tenga como requisito la formación profesional, pero lo que sí es importantísimo es que los asesores estén bien formados, y que apoyen convenientemente al legislador. Entonces, el establecimiento, volviendo a los asesores,
a las cuestiones del fortalecimiento del Congreso, es importante establecer cuotas para el personal de confianza de los legisladores. Pero eso solo se podrá hacer también si se tiene un personal de apoyo del Congreso, es decir, que pertenezca, que sea de servicio de carrera, que sea confiable. Es sumamente difícil por las condiciones políticas, por todas estas cuestiones, pero sí los hay. Y sabemos que los hay porque hay muchos servidores de la Cámara de Diputados que con cada legislatura tienen que cambiar de oficina o de comisión o cosas por el estilo, y los legisladores confían en ellos. Entonces, la maestra Hernández Guereca, por ejemplo, ha trabajado de manera muy estrecha con legisladores del PRI, con legisladores del PRD, actualmente está con legisladores del PAN, ¿sí? Y uno ve la trayectoria de estos funcionarios y sabe que son confiables. Entonces, eso sí se puede lograr. Es un trabajo que se tiene que hacer y que va a tomar tiempo, pero que uno tiene que ver los resultados a largo plazo, no puede ser inmediato. Entonces, una de las cuestiones que puede lograrse con esto es estableciendo cuotas, que los legisladores lleguen con su personal de confianza, pero que sepan que hay personal que está capacitado, que tiene la formación necesaria, que sabe cómo se hace una iniciativa de ley, que sabe cómo es el proceso legislativo, que, en fin, puede estar asesorándolo en el trabajo de comisión, etcétera, ¿sí? Entonces, se tendría que retomar el proceso de integración del servicio civil de carrera, se tendría que profesionalizar a los servidores que ya están allí, seguirlos capacitando, debe haber una capacitación constante, deben estar actualizándose constantemente los diferentes temas que se requieren. Y nuestra propuesta, entonces, decía, aquí es donde viene lo de la cobija, que está como muy corta, pero bueno, nuestra propuesta es formar aspirantes al servicio de carrera del Congreso desde la universidad. Es decir, presentar opciones para aquellos estudiantes que ven en el Congreso una opción para ejercer su labor, formarlos en derecho parlamentario, en materias como teoría de la legislación, técnica legislativa, técnicas de negociación y cabildeo. O sea, los cabilderos, la gente que llega a hacer lobbying, está ampliamente preparada para negociar, para hablar, para discutir, para defender propuestas, etcétera. Nuestros asesores no, y a veces nuestros legisladores tampoco, ¿sí? Entonces necesitamos gente formada en estas áreas. Necesitamos que sepan de diplomacia parlamentaria. El Senado, sobre todo, necesita gente formada en diplomacia parlamentaria y que sepan y conozcan la estructura y organización interna de la Cámara. Formar cuadros con estas características en estas materias podrá hacer que los estudiantes de las diferentes, egresados de las diferentes instituciones puedan aprobar exámenes de ingreso de las diferentes cámaras. Los estatutos establecen que se va a acceder al servicio de carrera mediante ciertos requisitos y entre ellos está la aprobación de exámenes. Exámenes que, como en la ocasión en la que se aplicaron, tenían preguntas de estas materias: marco jurídico del Congreso, organización y estructura administrativa de las cámaras, proceso legislativo exclusivo de cada cámara y compartido, ¿sí? Facultades constitucionales del Congreso, facultades exclusivas de cada cámara, tipos de comisiones que conforman el Congreso y tareas que realizan, elementos para elaborar una iniciativa, un punto de acuerdo, un dictamen, etcétera, las funciones de los legisladores y, por supuesto, cabildeo y diplomacia parlamentaria, entre otras áreas de las cuales se les hicieron cuestionamientos a los aspirantes a ingresar al servicio civil de carrera. Bueno, nuestra propuesta es esta. Creemos que es un espacio para muchos egresados de Derecho, entonces sería conveniente dotarlos de los conocimientos y las herramientas necesarias para que puedan presentarse con posibilidades de éxito a un examen de estas características, ¿sí? Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por esta magnífica ponencia. Justamente nos revela cosas que quizás en el fondo ya también habíamos sospechado de las deficiencias que tiene nuestro Congreso y que justamente nos muestra las deficiencias que están también fuera de la universidad, pero que tendremos que empezar a corregir desde las universidades, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Vamos a dar el tiempo ahora a Erika Adriana Sánchez Sánchez.
Ella es de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudiante de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió puericultura y enfermería y actualmente labora en el área de litigio. Bienvenida, adelante. Buenos días. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Y bueno, mi trabajo se llama Metodología de la Investigación Jurídica por un aprendizaje a través de los sentidos. Y me gustaría comentarles un poquito de la historia de las teorías en las que me basé para poder hacer esta propuesta. Pero antes me gustaría mencionar que, bueno, con referencia a lo que el profesor exponía, de la carga que tienen los profesores para la enseñanza, sí es muy importante, pero también la importancia que tienen la carga de los alumnos. O sea, no solamente es capacitar a los profesores, sino también desenvolver a los alumnos y tratar de desarrollar su potencial humano. Bueno, mi teoría, la teoría en que me basé se llama teoría de la Gestalt. Sus principales autores son Biederman, Köhler y Kafka. Ellos, esta teoría la surge a mediados del siglo XX en Alemania, y a través de ciertos experimentos descubrieron que el aprendizaje puede ser, que el aprendizaje se adquiere, ¿no? Entonces, no se trae como se pensaba en la antigua Grecia. Pensaban que el aprendizaje ya lo traía las personas cuando nacían. Entonces, estas investigaciones y estos experimentos fueron precisamente para eso. Entonces, el experimento que hace el profesor Biederman se llama Descubre el aprendizaje phi, que es a través de un taquicoscopio presentar unas lucecitas a través de unas láminas en donde perciben movimientos, y estos movimientos generan figuras, y estas figuras desarrollan 5 principios. Estos principios los va a tomar sus estudiantes, que es Köhler, y para seguir desarrollando experimentos. Ahorita les menciono cuáles son estos principios. Köhler, su experimento descubre el aprendizaje por insight, tomando estos principios, y su experimento se basa con unos changos a través de pone unas cajitas tiradas y pone unas bananas hasta arriba. Entonces, lo que él quiere es que se desarrolle el aprendizaje a través de representaciones. Entonces, los pone en situaciones problema para que ellos puedan, con los conocimientos que ya tienen, poder desarrollar la solución a esos problemas, ¿no? Entonces, a través de estos experimentos se desarrollan 2 principios y diversas leyes. Se hace el principio de totalidad, que lo definen como la parte está en función del todo, y el todo es más que la suma de sus partes. Y el principio de isomorfismo se define como la relación biunívoca entre procesos fisiológicos y psicológicos. Las leyes es la ley de cierre, la ley de continuidad, la ley de figura y fondo, la ley de proximidad y la ley de similitud. Estos principios les ayudan a los psicólogos a hacer una terapia que se llama la terapia de la Gestalt. Esta terapia es desarrollada por Perls. Perls lo que hace para poderla incorporar a la terapia es introducir la motivación, porque piensa que la motivación es muy importante para el aprendizaje y poder desarrollar el potencial humano. Entonces, la relación de la percepción con los sentidos y emociones, sensaciones, dando paso a la percepción como terapia, viendo al ser como todo, esto es la mente y el cuerpo como puente conjunta, concluyendo uno en el otro. Entonces, en estas terapias y en esta teoría, en sí lo que se basa es en la percepción y en la forma del aprendizaje. Pero no solamente termina ahí, sino los psicólogos Grinder y Brandley desarrollan una herramienta para poder aplicar esta terapia. Entonces, esta herramienta se llama programación neurolingüística. La programación neurolingüística se desarrolla por estos 2 psicólogos en la Universidad de Santa Cruz, en California, con el fin de que puedan explotar su potencial humano los
los alumnos utilizando esta técnica. Esto es que, bueno, para definirlo ponen que el neuro significa que es los sentidos, cómo los vamos a utilizar para poder aprender. La programación es cómo nos vamos a ordenar para poder obtener conocimiento, y la lingüística es la forma en la que vamos a obtener este conocimiento. Bueno, este trabajo, bueno, yo lo basé con dos objetivos. Punto número 1 es el que los alumnos, aparte de que puedan desarrollarse y puedan tener una forma más fácil de aprender y pueda ser una forma más humana, sean felices, porque muchas veces los alumnos llevan cierta carga de trabajo y llevan cierta carga académica, y no nada más eso, sino también la carga familiar, bueno, las cargas que se tienen en la vida diaria. Entonces, estas terapias nos ayudan básicamente a aprender pues a tomar la vida de una manera más amena. No es de autoayuda, es una terapia en la cual podemos desarrollarnos con lo que tenemos. Como decían en la programación neurolingüística, ponemos ciertos modelos o tenemos ciertos filtros, los cuales van a ir en función con lo que tenemos, con los conocimientos previos, como nuestra religión, las ideas que traemos desde la casa. Entonces, todo esto va a generar que la perspectiva de vida, o sea, sea de acuerdo a nuestros modelos, y muchas veces la perspectiva está muy, muy cerrada. Entonces, lo que en sí se desarrolla es que las terapias se desarrollan en que se vea todo en un conjunto y no se limite esa perspectiva nada más a ciertas partes. Y punto número 2 es hacer conciencia social. Más que nada, la metodología en cualquier tipo de aprendizaje se debe de llevar. O sea, para poder litigar tenemos una metodología, para desarrollarnos en el Poder Judicial llevamos una metodología, y es precisamente esto en lo que se basa, en que se tiene que hacer conciencia y se tiene que tomar este método y estos modos en la forma de manejar los sentidos para que sea de una manera más favorable el poner en práctica cualquier tipo de actividad. Entonces, estos son los 2 puntos básicos en los que se basa mi trabajo, y pues esta es mi participación. Sumamente interesante y refrescante la visión del trabajo que nos presenta la profesora. Y dando continuidad al programa, me gustaría presentar a la doctora Sandra Gómora Juárez, quien es doctora de Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el área de Filosofía y Teoría del Derecho, candidata al Sistema Nacional de Investigadores de la UNAM, y ha sido colaboradora en la revista Problema, Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho. Fue directora editorial de la revista del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, y ha sido profesora a nivel licenciatura de diversas asignaturas. Adelante. Gracias. Muchas gracias por este tiempo. Voy a iniciar también mi cronómetro para tomarme el tiempo. Justamente estaba escuchando la ponencia anterior de Erika, y tiene mucho que ver con lo que quiero comentarles ahora. Mi ponencia es sobre la enseñanza de la jurisprudencia en México y métodos de enseñanza activa, ¿no? Y justamente la visión también desde un estudiante nos hace reflexionar respecto de todo lo que estamos dejando de lado en nuestras reflexiones. Aquí para mí es muy importante partir desde lo que ya todos sabemos, que decía, no hay como el hilo negro en esto. Todos sabemos que en Derecho, particularmente, la forma de enseñar o enseñamos como cátedra magistral, ¿no? Hay muchísimos contenidos que todos nos estresamos por terminar los temarios y terminar la currícula, y es muy difícil o nos resulta bastante complicado ir cubriendo como toda esta currícula de formas diversas, ¿no?
Entonces, justamente el método tradicional de la enseñanza del derecho tiene varias limitaciones, ¿no? No es que debamos quizás desterrarlo para siempre, pero sí tiene varias limitaciones y que justamente actualmente resulta un poco limitado para las necesidades que tenemos que cubrir. Viene también a colación relacionado con lo que en esta mesa se ha dicho. Y al menos hay dos factores que influyen en esta cuestión. Y una tiene que ver con el contexto repleto de nuevas tecnologías que ahora vivimos, que además los estudiantes son nativos de este contexto, nosotros no, pero ellos lo son, y resulta también poco atractiva para la enseñanza del derecho, el método tradicional de enseñanza. El cambio de paradigma, ¿no?, de la reforma constitucional de derechos humanos en 2011 es otro de los factores que justamente nos ponen esta disyuntiva. Creo que mucho antes de eso ya la jurisprudencia había sido un poco abandonada y relegada, pero con estos dos factores en particular nos hemos dado cuenta o nos hace reflexionar de que precisamente tiene un papel mucho más central del que le hemos asignado y que es momento de retomarlo y volverlo a repensar, poner sobre la mesa justamente esta discusión. Esto, por supuesto, ya ha sido reflexionado desde hace incluso varias décadas por diversos académicos que ya han hablado de ir transitando de diferentes formas de enseñanza y que desafortunadamente no hemos logrado tener cambios significativas en la carrera de Derecho. Justamente quizás es nuestra formación, quizás es la carga de la currícula, porque de hecho ya en otras áreas también de las ciencias sociales esto ha permeado mucho más, ¿no? Tenemos creo que una resistencia muy alta a este tipo de cambios y justamente estos foros nos permiten abrir los espacios para repensar la forma en la que nosotros mismos estamos planteando esto en nuestras propias clases y la forma en la que podríamos imaginar implementarlo. Entonces, traigo el tema de la jurisprudencia, decía yo, en la enseñanza del derecho, porque si en general la enseñanza tradicional ha sido limitada, bueno, la enseñanza de la jurisprudencia creo que es prácticamente nula. En los programas no tenemos ni siquiera ninguna materia en ninguna universidad. Si acaso en posgrado hay una materia que se llama técnicas jurisprudenciales, pero es optativa también. Entonces, en realidad nunca hay realmente una formación para que comprendamos la forma en la que se crea mediante el ejercicio interpretativo jurisprudencia y que cada vez nos damos cuenta de la importancia y la centralidad que esto tiene. En realidad, decíamos que nuestra formación, que es más legalista, ¿no?, es justamente el marco mental y el modelo mental, decía ayer el doctor Cáceres en su ponencia, a través del cual aprendemos. Y evidentemente tiene implícito esta dinámica de aprender en esta cuestión jerárquica de maestro-alumno, en esta cuestión también pasiva del alumno, en el que se sienta a recibir información y uno vierte y vierte y vierte todo lo más que puede en, no sé, hora y media, ¿no? Y justamente tiene una relación la forma de aprender, la forma de enseñar y la forma en la que percibimos nuestro propio papel dentro de esta dinámica. Esto, por supuesto, tiene varios inconvenientes que son algunos autoevidentes, ¿no? Es una formación informativa, poco reflexiva, muy teórica, tampoco favorece la actitud crítica ni el desarrollo de criterio propio. Muchas veces todos los estudiantes salimos, porque creo que todos hemos sido formados en buena medida en este sistema, un poco con la idea de que hasta que salgas tendrás a lo mejor más contacto con la realidad jurídica y tendrás que en el despacho aprender ciertas cosas, pero esto debería ser parte de nuestra formación y ya que no es parte de la currícula, entonces integrarlo como parte de nuestras sesiones y de nuestras clases. Por supuesto, también es una forma que revela que hay poca permeabilidad en esta actitud de fondo que mantenemos, reproducimos como maestros y reproducimos también como estudiantes. Esto, por supuesto, va generando que no cambiemos y que sigamos en el mismo camino y que sigamos enseñando de la misma forma y que en consecuencia también nuestros alumnos salgan con esta mentalidad, que como hemos visto también en la mesa, esto impacta en diferentes sectores, ¿no? No solamente en las vidas personales, sino en las instituciones mismas y en la dinámica que el derecho ejerce en nuestro país permanentemente.
esta idea de que el juez es un aplicador pasivo del derecho, pues ya no es más sostenible, ¿no? De hecho, todavía estamos lidiando y todavía estamos, digamos, luchando con esta transición y con esta forma de entender el derecho y de pensarlo desde los derechos humanos, también nos hablaba el profesor, y de ver que justamente es a través de la jurisprudencia y a través del ejercicio interpretativo de los tribunales cómo se van concretando las dimensiones reales de muchos derechos. Siempre creímos o siempre nos hemos formado con la idea de que todo está en la ley, es completa, es absoluta, es definitiva, y puede ser que estemos equivocando el enfoque y que sea más bien el principio del análisis y la jurisprudencia es más el final de ese análisis o es lo último que ellos tendrían que estar conociendo. Creo que esto es lo que se les queda, ¿no? ¿Qué es la jurisprudencia? Y ya, párale de contar, ¿no? A lo mejor habrá alguno con iniciativa que busque un poco más, pero fuera de eso hay poca reflexión al respecto y hoy en día en nuestro sistema jurídico es primordial hablar de esto. Es una realidad, ¿no? Y creo que normalmente sí le hemos restado muchísima importancia, totalmente, todo gira en torno a la ley como la principal fuente de derecho, pero hoy en día la jurisprudencia tiene un peso mucho más importante del que le estamos asignando. Muchas cosas ya no podemos entenderlas y aprenderlas si no vamos a la última jurisprudencia, al último criterio, a la controversia constitucional. Y eso como que todavía no queremos pues manifestarlo abiertamente, ¿no? O enseñarlo abiertamente. No pasa nada. O sea, creo que hay que empezar a abrir un poco más esa brecha, porque además hay una riqueza de conocimiento que ha sido ignorada, tremenda, y que creo que además puede enriquecer muchísimo nuestras clases. Entonces, superando esta cuestión de evitar esta reproducción formal e intentar también perderle el miedo a entrarle a otro tipo de métodos de enseñanza, creo que podríamos lograr justamente abonar esto en la formación de los alumnos y en ir transitando hacia una forma distinta de enseñar el derecho. Acá lo que yo quería simplemente concentrarme es en dos métodos de enseñanza activa, justamente retomando lo que decía nuestra compañera, que necesitamos que el alumno sea mucho más activo, tenga una participación más activa, que nuestra relación sea más horizontal y no tanto tan vertical, permitir esa interacción y promover que justamente en la participación puedan ser ellos críticos y formarse un criterio propio. Si nosotros tomamos el control absoluto de la sesión, pues es muy difícil que eso ocurra y creo que justamente podemos lograr estas dos cosas utilizando la jurisprudencia, utilizando como materia prima los casos y los problemas que son el fondo de los criterios interpretativos, ¿no? Hay que empezar a imaginar cómo implementarlos y cómo llevar a cabo esta colaboración. Por supuesto, esto es un ejercicio colaborativo y tiene la flexibilidad o existe la posibilidad, tanto el método de casos como el método de enseñanza basado en problemas, que tienen la característica de ser flexibles, es decir, tenemos a veces la idea de que tenemos que reformular todo nuestro programa y todo el año académico y que va a ser un desastre y muy difícil y tal, pero no necesariamente es así. Yo creo que justamente la flexibilidad nos permite ir haciendo los ajustes graduales y poco a poco, y tampoco necesariamente toda nuestra clase tiene que transformarse radicalmente. Si podemos elegir ciertos objetivos de enseñanza y podemos ir evaluando ciertos conceptos y cierta serie de nociones a través de casos. Por supuesto requiere una planeación, pero los objetivos están ahí y no son, digamos, los obstáculos no son tan difíciles de librar. Generalmente se nos interponen varias cosas, ¿no? Hay muchos obstáculos que tienen que ver con el estudiante, con el profesor, con el contexto. Por ejemplo, decimos siempre que ellos no saben aprender, entonces pues no van a participar, ¿no? Activamente, no se preparan para la clase y entonces no funciona, tampoco están dispuestos, hay mala actitud, los estudiantes son muy distintos, entonces es difícil, no tienen la madurez para la investigación tal vez. En nuestro caso, pues también requiere demasiado tiempo de preparación, tenemos menos control del grupo, no se percibe positivamente, nos van a evaluar mal,
¿no? Son poco atractivos a lo mejor para las facultades, no hay infraestructura también, esto suele suceder también. Entonces, es decir, tenemos como que librar una serie ahí de obstáculos que no es solamente internos y mentales, sino también de infraestructura, que debemos de ir viendo cómo resolver para poder implementarlo. Pero todas estas, digamos, obstáculos son salvables, ¿no? En realidad, cada vez que estamos frente a grupo, hay retos que tenemos que satisfacer y el grupo va a ser variado todo el tiempo. Entonces, creo que podemos implementarlo. Y lo que yo quería plantear, además, es que la utilización del método de casos y del método de enseñanza basado en problemas nos permite hacer justamente esto. ¿Por qué? Porque justamente tienen la posibilidad de conjuntarse o usarse de manera separada. Aquí, al estudiar de lleno un caso, por ejemplo, al utilizar una jurisprudencia, tienes la posibilidad de estudiar una serie de problemas que se discuten en la sentencia de fondo, en la ejecutoria, no nada más un problema aislado. A veces tenemos esta idea y no necesariamente es así. Y al utilizar también el método de enseñanza basado en problemas, tienes la posibilidad de ir explorando también diferentes conceptos. No me va a dar tiempo de entrar como a detalle a cada uno, pero estoy pensando a la luz de un caso en particular en el que tuve la posibilidad de aplicar estos dos métodos de enseñanza en grupos grandes, que incluso no eran grupos de abogados, y es muy fructífero. Es decir, si funciona para personas que no tienen la formación básica en normas jurídicas, ¿cuánto más puede funcionar para nuestros alumnos de derecho que ya traen una base, aunque sea incipiente, de contenidos normativos, ¿no? Aquí lo importante es plantear los objetivos de enseñanza desde el principio y partir de un caso particular. Por supuesto, la selección es muy importante. Yo tengo en mente el caso Atala Rifo e Hijas contra Chile, es un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sentó jurisprudencia internacional y tiene como muchas aristas. Ahí el caso original era la batalla por la custodia de las hijas del señor Atala, que se divorció y llevaba una vida sentimental con su pareja del mismo sexo. Entonces le querían quitar la custodia por esta cuestión. Entonces el problema tiene muchas aristas y muchas instancias. Aquí la riqueza, por ejemplo, del caso, pues es ver toda la argumentación en primera instancia, ver la argumentación en segunda instancia en apelación, después en la Suprema Corte de Chile y después todo esto se llevó a la Corte Interamericana. Cada una de estas etapas tiene riqueza en su discusión, tanto legislativa como interpretativa en la sede nacional, como también en la Corte Interamericana. Y ahí la cuestión más relevante es que todos los resultados y todos los análisis y los argumentos fueron definitivos al llegar a la jurisprudencia, al llegar a la sentencia final. Pero en el transcurso se pueden analizar conceptos como el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, justamente las dimensiones y los alcances del libre desarrollo de la personalidad, justamente también el ejercicio de la ponderación. Es decir, hay muchísimos conceptos y uno puede un poco concentrarse más o dejar un poco de lado unos u otros, dirigiendo con preguntas el análisis en el grupo. Por supuesto, hay ciertas características a tomar en cuenta, lecturas previas, el desarrollo de las habilidades de investigación de los alumnos, conducir las actividades de investigación, llevarlo a cabo en una sesión, llevarlo a cabo a lo largo de varias sesiones con trabajos sostenidos, pero justamente pensar en la forma en la que podemos explotar estos recursos. Tenemos mucha jurisprudencia nacional y mucha jurisprudencia internacional de la cual tenemos que hacernos cargo y que sería idóneo ir incorporando ahora, ¿no? Además, normalmente tenemos esta formación, pues sí, dogmática, que nos permite tener cierto dominio del razonamiento deductivo, ¿no? Aplicamos la legislación a los casos tradicionalmente, pero no hacemos el ejercicio de regreso, no ejercitamos tanto ni enseñamos a ejercitar tanto un razonamiento inductivo. A partir de los casos, analizar los casos, ver las problemáticas, cómo se aplicó la ley, qué reglamentos se aplicaron, qué ejercicios interpretativos hizo el tribunal, si hubo votos concurrentes, votos en contra, cómo esa interpretación pudo haber sido distinta incluso
pero fue como fue, y es la ley que tenemos, ¿no? Y es la norma que tenemos. Entonces, hay varias aristas que creo que es una beta riquísima que podemos explotar y que, bueno, la invitación sería a intentar explotar justamente esta herramienta a través de estos métodos. Hay más material para consultar, pero me importaba mucho hacer como este énfasis y creo que es un tema que no es acabado, que todavía requerimos retomar y empezar desde acá, desde las aulas. Bueno, muchísimas gracias. Esto sería todo. Y tenemos ahora, me informan que tenemos un margen de tiempo, entonces podemos abrir la mesa para preguntas y respuestas a quienes quisieran participar. Sí, adelante, por favor. Sí, ¿hay micrófono? Sí. A ver si ahorita nos consiguen uno. Gracias. Buenos días, muchas gracias por sus excelentes presentaciones el día de hoy. Yo soy Marlene Alfaro, profesora docente de la Universidad de Costa Rica. Quisiera hacerle una pregunta al expositor Marco Antonio López. Usted hablaba en su ponencia de la importancia de la labor social o el complemento social de las universidades. En el caso de la Universidad de Costa Rica, a diferencia de lo que he escuchado por acá, nosotros tenemos 3 pilares básicos: docencia, investigación, y la divulgación no se denomina divulgación, sino acción social, de tal forma de que hay también, la institución está o tiene una serie de proyectos en los cuales se trabaja directamente en este pilar de la acción social. Por ejemplo, en el caso de, bueno, todos los estudiantes graduados de la universidad tienen que cumplir con 300 horas de trabajo comunal universitario. Eso es un requisito básico. Significa que hay proyectos de acción social en los cuales ellos se inscriben y realizan ese trabajo comunal universitario, y es labor directa en las comunidades y con las comunidades. Un poco devolver, porque es una institución pública que recibe recursos de todos los costarricenses y tiene el compromiso de devolver a la sociedad. Hay un amplio sistema de becas y entonces un alto porcentaje de los estudiantes son becados, tienen que devolver. También están, en el caso específico de la carrera de Derecho, los consultorios jurídicos gratuitos, en los cuales tienen también que cumplir con 270 horas de trabajo gratuito de asesoría y patrocinio legal a poblaciones vulnerables. Aunado a eso, también existen proyectos de extensión docente en los cuales los docentes de las carreras tenemos que desarrollar proyectos con las comunidades de extensión docente propiamente y luego también de extensión cultural. Yo quisiera conocer la experiencia o cómo lo visualiza usted ya, cómo concretiza el planteamiento suyo de esta parte social y cómo es la experiencia a nivel de la universidad a la cual usted pertenece. Claro que sí, está un poco alto el sonido. Básicamente aquí en las universidades mexicanas, la vinculación social está centralizada y enfocada en lo que es el servicio social, ¿no? El servicio social del estudiantado, en donde hay 480 horas de servicio social que se tiene que hacer haciendo un servicio hacia la comunidad, ¿no? Las universidades pues tienen diversos esquemas, convenios y que acercan a los estudiantes a estas realidades. En el caso del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, además de tener este esquema de servicio social que pues es obligatorio por ley para los egresados, tenemos este aspecto que usted le ha denominado acción social, que tiene que ver con la vinculación con otros aspectos de la realidad que quizá la formación tradicional del derecho no permite considerar fuera del servicio social. Me explico. Tenemos un proyecto para los estudiantes de Derecho que se denomina
prácticas escolares. Entonces, en la parte de la formación curricular terminal práctica, ya el énfasis de las materias tiene que ver con salir a campo a hacer estas prácticas escolares. Y estas prácticas escolares tiene que ver con hacer un servicio o un trabajo de campo en organizaciones, fundaciones, comunidades o instituciones públicas o privadas, tanto del sector empresarial, judicial o administrativo, que tiene que ver precisamente con acercar esta realidad de la cotidianidad que le denominamos, el cómo la cultura de la legalidad, lo más básico del derecho está permeando la vida cotidiana, y cómo desde el derecho entonces se puede proponer hacer estas mejoras en esta realidad cotidiana. Entonces es desde este esquema en donde se realiza esta acción, digamos, de esta manera. Semipresencial, ¿estaría incluido esto que estás explicando o de qué manera lo van a incluir en esa propuesta curricular? Sí, está incluido en la parte técnica, práctica, digamos, o sea que sería nuestra segunda parte de la formación curricular. No está incluida en la parte teórico básica, ¿no? Que serían nuestros primeros cuatrimestres en este modelo semipresencial que ya tiene un par de años haciéndose, sino en la parte, digamos, ya más cercana o en el segundo momento de formación de este proceso formativo, que es a la mitad, ¿no? A la mitad, empezar a acercar al educando, al estudiante de derecho, a estas otras realidades extras, además de su servicio social, ¿no? Es un extra, es decir, la clase pues tiene este componente, además de lo teórico práctico, el acercamiento con estas realidades. Sí, adelante, por favor. Ya está. Buenas tardes. Muy interesantes todos los trabajos, todas las ponencias que presentaron, pero particularmente me llamó mucho la atención la de Sandra, porque aparentemente estamos trabajando literalmente casi en la misma línea. Digo, en lo particular, un momento más voy a hacer una presentación ya de un método muy específico para trabajar a partir de jurisprudencia. Por eso, así como que me hizo clic rápidamente. A través de generar en los alumnos inducción retrospectiva para reconstruir casos a partir de jurisprudencia y fundamentalmente un análisis de una institución jurídica en un periodo de tiempo más o menos amplio. Nosotros estábamos tomando el anatocismo jurídico y desglosarlo cuando menos con 4 iteraciones distintas, en 4 momentos del tiempo distintos, bueno, 3 momentos del tiempo distintos, y cuáles fueron los impactos para la construcción, en el caso de estas jurisprudencias, cuáles fueron los impactos de factores externos directamente a la norma jurídica, ¿no? A lo mejor te puede llegar a resultar interesante. Sí, y es bien interesante porque justo es otra de las dimensiones que podemos explotar también, el análisis de los casos o de una línea jurisprudencial a través del tiempo, ¿no? Que ahora también la Corte está siendo como mucho más activa judicialmente y nos da como varias sorpresas en diferentes temas y en diferentes áreas, ¿no? Entonces, un poco ir viendo el desarrollo y cómo se va transformando los criterios interpretativos también nos da muchísima luz para tener no solo el desarrollo como normativo reciente, sino tener también muchas más herramientas de análisis, ir viendo cómo se transforman los criterios interpretativos. La verdad es que creo que ese es un tema bien importante y que hay que como sumar esfuerzos porque en nuestro contexto, al menos aquí jurídico en México, nosotros tenemos muchísima resistencia a aceptar el papel activo judicial, ¿no? El activismo judicial y muchísima resistencia por enseñarlo a sí mismo, ¿no? En realidad lo dejamos muy relegado y la realidad de esto es que tenemos que ir incorporándolo y nuestros alumnos y los egresados ya no son operativos sin tener
este conocimiento, o sea, nuestro nuevo contexto, los que ya estamos como formados, nos está costando muchísimo trabajo transitar, pero ellos ya tienen que salir formados en esto, sí o sí. Hay un curso que se imparte aquí en el diplomado, que es Derecho para no juristas, en el que recurrentemente tenemos las preguntas, justamente los no abogados, se preguntan constantemente de, pero ¿por qué me está diciendo esto si la ley dice esto y esto? Y así de, bueno, es que está también la jurisprudencia. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible? ¿Y por qué dijeron esto hace 10 años y hoy están diciendo esto otro? Bueno, porque es justamente la función de la labor judicial, ¿no? Entonces, entender cómo esta dimensión y apropiarnos de ella creo que sí es fundamental, ¿no? Y sobre todo porque las dinámicas con las cuales estamos trabajando, porque de hecho ya lo estamos bajando literalmente hasta nivel de planes de clase, o sea, ya está todo elaborado. Las dinámicas con las que estamos trabajando es mucho en dinámicas activas por parte del estudiante. Entre otras, por ejemplo, tienen que construir un video, ¿cómo se llama? Bueno, tienen que construir un pequeño video, tienen que elaborar un programa radiofónico para que los propios muchachos se vayan poniendo retos, porque es para los primeros semestres de la carrera de abogado. Ay, está genial. Bueno, la verdad es que creo que esta parte de incorporar también ideas y de cómo podemos irle haciendo nosotros, porque de pronto esta parte resulta muy compleja, imaginar cómo tomar eso y cómo adaptarlo a nuestras propias sesiones, esa parte es muy compleja y creo que, bueno, esta próxima ponencia nos va a abonar mucho al respecto también. Muchísimas gracias. Si alguien más tuviera alguna participación. Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Elsie Zapata de la Universidad Marista de Mérida. Pues la verdad tengo una pregunta en realidad concreta y dos observaciones que son más bien para detonar el acercamiento con varios de ustedes que yo vi que traen un tema que también es similar a algunos que estamos desarrollando. A ver si podemos tener pues el encuentro directo. Yo sé que pudiera yo acercarme, pero estoy notando que de los dos lados tenemos inquietud. Entonces tal vez si lo manifiesto, podemos acercarnos después con mucha más facilidad. Voy a empezar con la pregunta y después con las observaciones. La pregunta es para Erika Sánchez, maestra. Escuchamos toda la teoría, pero el día de ayer yo también traje una ponencia en la que platicaba yo de cómo ir acercándonos a los muchachos con muchos otros recursos y podemos basarnos en varias teorías y metodologías para hacerlo. Y en algún momento alguien me presentó una crítica y la crítica fue el tema de la manipulación, ¿no? Y es un poco la que se da con respecto a esta teoría que usted está trayendo, que pudiera convertirse, como me dijeron a mí, en algo peligroso, ¿no? Sin embargo, yo le quiero preguntar a usted, porque pues, finalmente en las manos del metodólogo y del diseñador está el llevar a los alumnos de la manita, tratando de guiarlos, de acercarlos al conocimiento con estrategias, y luego la que me dijeron ayer que podía haber pasado, ¿no? Le hago la misma pregunta en ese sentido. ¿Nos puede compartir alguna práctica en la cual puso digámosle, pues, valga la redundancia, en práctica la teoría que usted hizo? Porque pues, es fenomenal, pero me gustaría mirarla desde un aspecto más pragmático. Esa sería la pregunta. Y para no quedarme con el micrófono, voy a hacer el acercamiento de una vez. En el caso del trabajo que están, la verdad les felicito, que están haciendo con la jurisprudencia, nosotros en la universidad estamos trabajando también con ABP y con métodos de casos de diferentes aspectos desde hace muchos años. Y hemos incorporado en el caso específico de la jurisprudencia nacional e internacional algunas dinámicas que pudieran ser, como en los casos que aquí he comentado, el que el alumno conozca un problema o un caso, después cómo lo resolvió algún tribunal nacional o internacional, y después puede ser brindar una opinión de manera oral o escrita según se trate, que es como que lo básico, ¿no? También podemos elaborar algunas dinámicas. Por ejemplo, hicimos que los alumnos en el tema de administración de justicia hicieran una rúbrica para aquí lo que estábamos haciendo, tenemos dentro de una competencia específica para esta materia, nos inventamos basados en una competencia institucional, un rubro o un criterio más de la competencia, que no era nada más manejo de derecho sustantivo. Teníamos una que se llama razonamiento ético aplicable a la administración de justicia. Entonces lo que hacemos es, primero los alumnos empiezan con un montón de teorías respecto a qué es la administración de justicia. Después ellos tienen que elaborar una rúbrica, así como nosotros los calificamos a ellos, para que califiquen a alguna administración de justicia. Y después de hacer la rúbrica tenemos dos dinámicas, una lúdica y una más formal. La lúdica es ver una película donde hay un juzgador y pasarle la rúbrica que ellos han hecho al juzgador.
Muchas de ellas este año me dio mucho gusto porque casi siempre habían sido como que sacadas de la teoría, pero este año la tomaron de los códigos de ética de espacios existentes, lo cual me gustó mucho, ¿no? La verdad, bien por los alumnos, no se lo sugerí y ellos lo buscaron. Y después lo tratamos de hacer a través de la visión de enfoque de derechos con respecto a una sentencia determinada. Entonces, vuelvan a ver su rúbrica y vuelvan a ver si desde la jurisprudencia nosotros cumplimos con el checklist que ustedes estaban diciendo que debían hacer. Entonces, esta es más bien una oportunidad de encuentro, eso es lo que estamos trabajando todos y yo creo que valdría la pena pues, intercambiar más estas ideas porque de esta creatividad yo creo que pueden salir muchas más, ¿no? Y una observación. Hemos estado diciendo en las mesas que la clase magistral es obsoleta y me sucedió algo este año que me hizo repensar este conocimiento y lo pongo en la mesa para debate, ¿no? Alguien me dijo a veces, tenemos tanta información maestra que lo que necesitamos es un mentor. Y a veces escuchar a alguien, ojo que no hable mucho, porque también pierdo el hilo, me decía la alumna que me lo comentó. Ya desde una visión muy millennial, como decíamos hace un momento, pero a veces necesito la voz del experto que en directo me diga las cosas. Entonces, yo creo que reconviene pensar esta idea de no es obsoleta, solamente hay que pues, manejarla con todas estas estrategias, pero no soltarla. Yo invito a no soltarla de lleno, porque bajo esta experiencia directa de la voz de los alumnos, aún la necesitamos, ¿no? Igual nosotros la necesitamos también, ¿no? Finalmente, tal vez aprendimos así, por eso la buscamos, pero también la necesitamos. Y por último, una invitación a los doctores José Martínez y Roberto Lara. Nosotros estamos haciendo, porque escuché que están haciendo investigación al respecto, estamos haciendo un proyecto con el diseño curricular. Nosotros somos una de esas universidades que empezamos a trabajar derechos humanos desde antes de 2006, es decir, participamos mucho. Y tenemos, primero de una manera, más que el eje transversal hace muchos años, lo que teníamos era una serie de asignaturas que se iban ligando de principio a medio a final. Después ya obviamos el eje transversal en el proyecto curricular y estamos ahorita, más bien se nos ha solicitado a todas las escuelas, no solo obviemos el perfil de ingreso y el egreso a los estudiantes. Es más, nos pidieron el de egreso, no el de ingreso. Algunos nos estamos tomando esa libertad. Y estamos generando indicadores para lo que posiblemente sea una investigación, pero ya de dirección académica, claro que algunos queremos también verla desde lo jurídico, ¿no? Para ver qué tanto el alumno llegó con esta idea de yo vine a hacer justicia y se puso la capa, ¿no? Y cuando sale al quinto año ya está hecha jirones, como comentábamos, capa cuál, ¿no? No hay, ¿no? Yo no soy superhéroe, yo quiero cuál gano más, ¿no? Que se da, ¿no? Entonces, obviar al alumno que hay, cuál es su perfil de egreso desde el día 1, ellos incluso tienen una especie de sesión de inducción, que no es nada más, ay, mira, vamos a conocer tu escuela, sino vamos a conocer cuál es el perfil de egreso. Esto es lo que te estamos ofreciendo, esto es lo que tenemos que hacer, que traes en la mochila. Eso lo hacen los coordinadores académicos, no los profesores. Y después nos solicitan a los profesores, que tuve la enorme fortuna de tener este año, ser la maestra que inició con los de Derecho Romano, y que es algo novedoso, se jubiló la persona que brillantemente daba la asignatura, me invitaron a dar Derecho Romano un poco de emergentes, y fue fantástico porque era otra área que yo diseñaba en otra universidad y no en esta, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de ser parte del proyecto para trabajar cómo ve el alumno el perfil de egreso desde el inicio, pero yo tengo al último grupo al final en una optativa. Entonces eso me va a permitir a mí llevar la estadística de primero hasta el final. Entonces, pues realmente ponerme a su disposición por si en alguno de estos indicadores les funciona para sus dinámicas. Nosotros estamos haciendo algo parecido desde la Escuela de Derecho, de la escuela en general, marista. Muchas gracias por la paciencia. Y pues bueno, la pregunta concreta era, ¿cómo la práctica? Sí, bueno, creo que no lo mencioné, pero esta terapia se utiliza actualmente en España. Es donde más predomina esta terapia. En México casi no se lleva a la práctica la terapia gestal, solamente en instituciones privadas, y la programación neurolingüística sí se suele utilizar como coaching, y también se suele utilizar para terapias de autoayuda, en fin. Entonces, en un caso práctico en donde se puede utilizar la terapia gestal, que recuerdo, es cuando llevan, bueno, en mi caso particular, asiste un niño a tomar terapia precisamente porque se ha querido suicidar. Entonces, pues la mamá estaba muy alarmada porque se quería suicidar, o sea, ¿cuál era la causa o el motivo?
Entonces, la interacción comienza con el terapeuta y le pregunta que, ¿por qué sucede esto, no? O sea, ¿cuál es el motivo el que lo ha llevado a tomar esa decisión? Entonces, el niño empieza a contarle sus problemas y entre esos problemas, pues le dice que va a una escuela donde, pues la escuela es muy prestigiosa y no quiere reprobar una materia. Entonces, el terapeuta le contesta y le dice que no le ve gran importancia o que sea de suficiente peso para que lleve a tomar esa decisión. Entonces, el niño le comenta, pero es que no es solo eso, o sea, también es que toda mi familia ha ido a esa escuela. Y le dice el terapeuta, o sea, tampoco es suficiente peso para que quieras tomar esa decisión. Entonces, el niño comienza a contarle cuál es el problema. Entonces, le dice que su papá le ha dicho que si él no estudia y que si él no tiene buenas calificaciones, terminará como el basurero que está afuera, ¿no? Entonces le dice, pues tampoco es de suficiente peso. Y le dice, pero es que también donde yo vivo es un lugar donde pues es de dinero, ¿no? Y ninguna chica va a querer salir conmigo si yo soy un basurero. Entonces, o sea, se lleva una cadena en la cual se ve que el niño lleva una carga social porque los padres le han impuesto que tiene que ser el mejor. Entonces, a través de esta teoría o a través de esta terapia le ayuda a ver que no es, o sea, que no importa que sea basurero, que no importa que sea barrendero, que no importa que sea lo que sea, siempre y cuando él pues esté en el lugar que tiene que estar, porque muchas veces nos quieren imponer, la sociedad nos impone ciertos modelos o ciertos roles que muchas veces no estamos preparados para eso o que simplemente no va acorde con nuestra vida. Entonces, a este niño le ayudan a ver que no, o sea, que la vida no se limita a simplemente ser el mejor en lo que tu papá te impuso o lo que tu mamá te dijo o que la sociedad te ha dicho que sea lo mejor, sino que simplemente que lo que va a realizar o en donde se va a desarrollar tiene que desempeñarse y desarrollarse por completo y ser el mejor en eso. Entonces, no sé si su pregunta va enfocada a eso, porque no entendí lo de manipulación. Lo que ocurre es que, bueno, quizá no puse mejor el contexto, la manera en la que apliqué las teorías que mencioné el día de ayer fue directo para la enseñanza jurídica para temas específicos. Y tenía la duda de si este tipo de teorías que usted había comentado se había aplicado para alguna cátedra en especial, con un tema en especial, pero entiendo en este momento, por lo que me ha dicho, por favor, corríjame si estoy mal, que es más una técnica de acompañamiento, la manera en cómo ha ejercitado lo que ha aprendido de esas teorías, que en general como una actividad de aprendizaje, es más una técnica de acompañamiento. ¿Estoy bien? Sí, es una técnica de acompañamiento al aprendizaje. ¿Ha usted toda la teoría para el acompañamiento, en este caso, tomando el ejemplo del alumno, no necesariamente como actividad de aprendizaje del alumno? Aprendizaje, de las materias, porque finalmente no siempre tienen aprendizaje, ¿no? Sí. ¿Estoy bien? Sí, bueno, el aprendizaje tiene que ser, o sea, es algo que tiene que ser obvio, pero el punto de esta terapia o de esta herramienta es cómo va a llevar esa carga de aprendizaje el alumno, a que no porque muchas veces yo he escuchado a mis compañeros decir que no hacen las tareas o que simplemente no entran a clases o que se les hace muy pesado, y no nada más aquí, o sea, sino también en otros países donde se considera que la educación es de alto nivel, o sea, los alumnos terminan por suicidarse, y ese es un problema que se tiene, o sea, no nada más a nivel nacional. En un contexto humanista, precisamente. Esta sería una manera de aproximarnos al alumno y acompañarlo y dotarlo de herramientas desde la neurolingüística, por ejemplo, para superar muchas cuestiones que tiene como ser humano, como persona, y después seguir adelante con cualquiera que sea el aprendizaje que en ese momento es el turno de tener ya de manera, digamos, académica lo que dice su proyecto. Sí, precisamente eso es lo que le comentaba en un principio, que no estoy tan a favor en decir que la carga la lleva el maestro, porque muchas veces el alumno no interactúa como debe con el profesor, y entonces ese alumno que tiene esos problemas toma una actitud y se aísla completamente. Entonces no podemos entonces llegar hasta esos rinconcitos con esos alumnos
si nos enfocamos solamente en el profesor. Por eso es un trabajo conjunto, el profesor, la técnica de aprendizaje y los alumnos. ¿Sí? Muy bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes por permanecer aquí, por las ricas conversaciones que hemos tenido, y para continuar con las conversaciones podemos ya fuera del aula ir intercambiando correos, comunicaciones, etcétera, y bueno, finalmente cerramos con esta mesa. Les agradezco a todos su participación.